Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de esta obra maestra de Víctor Hugo que se llama Los Trabajadores del Mar. Víctor Maí Hugo fue un poeta, dramaturgo y novelista francés, considerado como uno de los más grandes de su lengua y que perteneció a la corriente romántica. Él tuvo una vida muy prolífica, puesto que también fue político y un intelectual comprometido, y nació el 26 de febrero de 1802 en Besançon y se murió el 22 de mayo de 1885 en París. Entre sus obras más conocidas están Los Miserables de 1862, Nuestra Señora de París, que es de 1831, El hombre que ríe de 1869, 93 de 1874, esta novela que es de 1866, entre muchas otras, puesto que también escribió obras de teatro como Hernani o Ruy Blas y muchísimos poemas. Como decía, él tuvo una vida muy prolífica y bueno, quisiera que lo que yo voy a decir no fuera tan frívolo y de mal gusto como lo que dijo Vargas Llosa en la conferencia que dio en México en el TEC de Monterrey, si no me equivoco. Pero bueno, a manera de introducción me gustaría leer lo que se nos dice que fue su objetivo al escribir Nuestra Señora de París, Los Miserables y esta novela, Los Trabajadores del Mar. Y dice, la religión, la sociedad, la naturaleza, tales son las tres luchas del hombre. Esas tres luchas son al mismo tiempo sus tres necesidades. Él tiene que creer, de ahí el templo. Él tiene que crear, de ahí la ciudad. Él tiene que vivir, de ahí la, la carreta y el navío. Pero estas tres soluciones contienen tres guerras. La misteriosa dificultad de la vida surge de estas tres cosas. El hombre tiene que vérselas con este obstáculo bajo la forma de la superstición, del prejuicio y de los elementos. Una triple ananqué. Ananqué quiere decir ineludible o inevitable en griego antiguo. La ananqué de los dogmas, la ananqué de las leyes y la ananqué de las cosas. En Nuestra Señora de París, el autor denunció la primera, es decir, la ananqué de los dogmas. En Los Miserables señaló la ananqué de las leyes y en este libro indica la ananqué de las cosas. A esas tres fatalidades que vuelven al hombre se mezcla la fatalidad interior, la ananqué suprema, el corazón humano. Esta es una larguísima novela de más de 600 páginas que tiene 6 partes, no, 3 partes, pero cada parte tiene diferentes libros al interior. La primera parte es sobre el lugar donde él tuvo que exiliarse, es decir, Víctor Hugo tuvo que exiliarse, que se llama Guernesey, que es una isla, si no me equivoco, entre Francia e Inglaterra. Y la segunda parte es sobre uno de los personajes principales, que se llama Gilliatt. Y la tercera parte sobre su enamorada, que se llama Déruchette. La trama, como decía, se desarrolla en ese lugar que se llama Guernesey y es principalmente o gira en torno a un, digamos, un hombre rico, un druida, dice Víctor Hugo. Los druidas son los que controlan la tierra, como ahora podríamos decir de Jeff Bezos o Elon Musk, pero en fin, que tenía en esa época un barco hecho o construido con una máquina de vapor y de hecho, que se llama la Durande. Y de hecho en esa época la gente, bueno, hay una parte del libro en la que se nos dice que la gente consideraba eso como un objeto diabólico. Es decir, que pues no querían aceptar ese cambio tecnológico. Um,
ese señor que tiene su máquina de vapor o su barco que se mueve con una máquina de vapor que se llama Mesleteri, pues está algo decepcionado porque no logra hacerla andar. Entonces dice a los habitantes de Guernsey que quien logre hacerla andar será recompensado con la mano de su hija, que es de Déruchette. Y como Gilliatt está enamorado de ella, pues se lleva al barquito hasta que lo logra reparar. Y ahí hay un motivo un tanto cuanto ah, como de Odiseo o de la Odisea, puesto que pues es como un periplo que gira en círculo, dado que se va y después termina por volver, pero cuando vuelve, Déruchette ya está enamorado de otro que se llama Ebenezer y él tiene que um, pues renunciar a su amor o bueno, aceptar que ese amor pues le pertenece a otro. Y bueno, esa es como de las escenas hacia el final que son más bellas. Y aquí en la portada también sale una ilustración que es del propio Víctor Hugo, que es de una de las peripecias que tiene que atravesar Gilliatt al estar adentro del barco. Y bueno, a mí alguna vez me habían dicho que se les hacía muy aburrido porque, pues bueno, la primera parte, como decía, es sobre esa ciudad o ese lugar y yo creo que, pues sí, puede ser algo tedioso, pero todo tiene una razón de ser y eso ayuda a generar una cierta atmósfera y a igual, eso, bueno, de lo que más me gustó de esta novela está en la manera en que Víctor Hugo describe el mar, puesto que, bueno, Gilliatt y una gran parte de la novela se desarrolla en medio del mar y, bueno, quería mostrarles qué tipo de reflexiones hace Víctor Hugo en torno a este tema. Le dice, intente darse cuenta de ese caos tan enorme que desemboca en este nivel. Él, o sea, el mar, es el recipiente universal, reserva para las fecundaciones, hoyo para las transformaciones. Él amasa, después dispersa, acumula y insemina, devora y crea. Recibe todos los gustos de la tierra y los tesauriza. Él es sólido en la banquisa, líquido en el flote, fluido en el fluvio. Como materia es masa y como fuerza es abstracción. Igualiza y casa, en el sentido de matrimonio, los fenómenos. Y se simplifica para el infinito en la combinación. Es a fuerza de mezcla y de perturbación que llega o arriba a la transparencia. La diversidad soluble se funde en su unidad y hay tantos elementos que él es la identidad. Una de sus gotas es todo él, porque él está lleno de tempestades y se convierte en el equilibrio. Platón veía bailar las esferas. Ahí sin duda hace referencia al Timeo. Puedo ver la nota, a ver qué dice, pero según yo hace referencia a eso. A ver, un segundo. Sí, la teoría de los movimientos de las esferas y los planetas está expuesta en el Timeo. Y bueno, Platón veía bailar las esferas, cosa extraña para decir, pero real, en la colosal evolución terrestre alrededor del Sol. El océano, con su flujo y reflujo, es el balance del globo, o el columpio del globo más bien. En un fenómeno del mar, todos los fenómenos están presentes. Y pues, como decía, esta me parece una de las obras maestras de Víctor Hugo, por lo que la recomiendo bastante. Es un poco larga, pero
es bastante fácil de leer su prosa, es bastante envolvente, es como el mar mismo. Es un flujo que pues es muy de su época, no es tanto como el flujo de conciencia que surgiría después, sino aquí hay, como en toda historia del siglo XIX, hay un principio, un fin y un desarrollo, y ese desarrollo, como decía, está sobre todo relacionado con la figura del mar y lo que esa figura, por eso hay interpretaciones, por ejemplo, de esos largos pasajes en los que Víctor Hugo reflexiona sobre el mar, que lo relacionan con lo onírico, con los sueños y con pues esa suerte de espejo que es la conciencia humana, ¿no? Y bueno, a ver, solo un segundo, quería ver si encontraba en la introducción que hay en este libro eso de uh, el sueño. Ah, igual, bueno, ahorita recordé que en algún punto en esta novela Víctor Hugo menciona cómo Napoleón solía frecuentar eh, una bruja, bueno, una pitonisa, pero no es esa la palabra, sino una ah, vidente. Y eso está igual relacionado con la noción un tanto diabólica que tiene el personaje de, pues, esa visión a la que se enfrenta, que, bueno, Gilliatt aquí es descrito igual como un Job Prometeo, un titán vestido o que se enfrenta a los obstáculos de la naturaleza. Y, bueno, creo que no voy a encontrar el pasaje, pero en fin, es igual la reflexión que gira en torno, es decir, el motivo del mar o la metáfora del mar también le hace reflexionar sobre um, el inconsciente. Y bueno, si les gustó este video, pues denle like. Igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme un comentario, también pueden seguirme por Instagram. Y pues nada, nos vemos pronto.